Entrevistas, debates y toda la información polideportiva en La Cantera por Punto Cero. Y volvemos acá en La Cantera para que acá ahora Nico nos cuente lo que pasó este fin de semana en la Fórmula 1 en Silverstone. En Silverstone, el mítico circuito, el Gran Premio de Gran Bretaña. Bueno, llegamos a la mitad de la temporada, ¿no? 12 carreras ya disputadas con esta. Y bueno, quedarán 12 para más adelante. Bueno, la pole position este fin de semana fue para Verstappen, una vuelta de locos. Y bueno, el sábado también nos dejó un disgusto por lo de Colapinto, ¿no? Que no pudo, se quedó último en la Q1, no se despistó, no pudo ni marcar un buen tiempo, nada. Ya ahí arrancamos medio mal. Bueno, nada, Verstappen le ganó a los McLaren, que quedaron segundo y tercero. Russell se metió cuarto en la quali y las Ferraris quinta y sexta. Las dos Ferraris con el mismo problema. En la vuelta ahí decisiva cometieron algún que otro error que los dejó más atrás de lo que hubiesen querido. De hecho, en las prácticas les ha ido bien. Bueno, Hamilton en su casa, ya habíamos dado los datos la semana pasada, un animal en este circuito. Y bueno, y Leclerc creo que de hecho había liderado la práctica 3, que es la que se disputa el mismo día de la quali. Así que obviamente un sexto puesto para Leclerc fue un dolor de cabeza gigantesco. Y bueno, metiéndonos ya en lo que es la carrera. Bueno, tuvimos victoria de McLaren. Pero bueno, una carrera de locos por la lluvia, de estas carreras muy entretenidas para el espectador porque no sabes lo que va a pasar. Y nada, hubo de todo, sanciones, hubo choques, hubo estrategias distintas, hubo algunos que se arriesgaron y se equivocaron, otros que se arriesgaron y les salió bien. En fin, terminó ganando Lando Norris en su casa. La verdad que un poquito ayudado por lo que le pasó a Verstappen y a Piastri, que ambos, bueno, en el mismo había un safety car, vuelta 20 y pico, y Verstappen hace un trompo que lo hace perder muchas posiciones en la resalida de ese safety car, y Piastri, segundos antes del trompo, que era el primero en ese momento de la carrera, y es el que tiene que relanzar cuando se va el safety car, mete un frenazo, que no tiene que hacer. Y bueno, lo sancionan con 10 segundos que los tiene que cumplir en la parada de boxes que tuvo más adelante. Y bueno, obviamente con esos 10 segundos que perdió en el boxes, perdió la carrera. La ganó su compañero Lando Norris, que le sigue restando puntos en la tabla, que después la vamos a repasar. Y bueno, quedó segundo Piastri, obviamente, porque los McLaren estaban a años luz del resto. Yo creo que el único que más o menos les hubiese podido competir, y no sé cuánto, hubiese sido Verstappen, pero con lo que le pasó ya también no pudo alcanzarlos. Y bueno, en el tercer puesto tuvimos historia, un momento muy esperado sobre todo por los que vimos Fórmula 1, yo creo hace mucho tiempo, que hizo un podio Nico Hülkenberg, que nunca había hecho un podio en su carrera, era quien tenía el récord de más carreras disputadas sin hacer un podio. Fueron 239 carreras con esta, y bueno, finalmente subió al podio. Un piloto que además viene teniendo muy buenas últimas carreras. Está sumando muchos puntos para Sauber. Si no me equivoco, por acá me lo había notado yo, cuántas carreras lleva consecutivas. Hülkenberg son 4 carreras seguidas ya para Hülkenberg con el Sauber en puntos. Y ahora un tercero, imagínate lo que suma para Sauber un tercer puesto. Y bueno, Sauber no hacía un podio desde Japón 2012, mucho tiempo atrás, con el japonés Kamui Kobayashi, que había quedado tercero ese día. Su único podio, de hecho, el de Kobayashi su único podio en la Fórmula 1. Pero bueno, ahora vamos a seguir con los datos, pero bueno, repasando un poco la carrera. Bueno, el tercer puesto de Hülkenberg, el cuarto es de Hamilton, que se le corta la racha de podios que traía, que hacía podio desde 2014 en adelante, había hecho podio siempre, hasta este domingo. Que bueno, Ferrari, la verdad que Hamilton rescata un cuarto puesto porque Ferrari otra vez decisiones raras, problemas. Ferrari tiene problemas todavía que no puede solucionar. Hamilton obviamente le hubiese encantado estar ahí en el podio, no pudo, se quedó cerca. El quinto puesto fue me parece que para Max Verstappen,
que bueno, al final remonta y saca unos muy buenos puntos. Queda Gasly, de Alpine, el compañero de Franco, queda sexto en la carrera. Gasly incluso pasando en la última vuelta a Stroll, que es el que quedó séptimo. Muy bien Gasly. Se le suele dar bien estas carreras donde hay lío, siempre suele meterse arriba Gasly. Bueno, Stroll muy ayudado por la estrategia. Stroll de hecho fue uno de los que mejor estrategia tuvo o le salió, porque terminó ganando muchos puestos. En un momento llegó a rodar tercero Stroll, y no quedaba tanto para el final de la carrera, pero bueno, en el momento en que habilitan el DRS, que es el método que utilizan para los adelantamientos, el del alerón trasero, ahí lo empezaron a superar algunos coches a Stroll, que queda séptimo. Pero bueno, buena carrera para Stroll, que es un piloto siempre muy discutido, porque bueno, está el padre en el equipo, así que bueno, bien por él. Albon quedó octavo con el Williams, Alonso con el compañero de Stroll, con el otro Aston Martin, noveno, y Russell con el Mercedes queda décimo, que bueno, Russell, Leclerc y un par de pilotos del fondo, que creo que son Hadjar y Berman, en el inicio de la carrera, todos hacen la vuelta de formación con intermedios, que es el neumático de lluvia habitual en la Fórmula 1, porque el otro casi que ni lo usan. Y tanto Russell como Leclerc, como Hadjar, como Berman, y como Colapinto, que tenía que largar desde los pits por lo que le había pasado el sábado, y porque le habían cambiado no sé cuántas piezas al coche de Franco, pararon antes de la salida, paran en boxes y salen desde boxes con neumáticos slicks, los neumáticos de seco. Cada uno puso el que quería, el medio, el duro, el blando, el que quisiese, pero no eran los de lluvia. Entonces quedaron en el fondo Leclerc, Russell y estos pilotos, y encima con una estrategia que no le salió, porque la pista estaba al final más para los intermedios que llevaban todos los demás. Russell termina sacando un punto. Leclerc podría haber puntuado faltando 10 vueltas o algo así. Estaba en zona de puntos. Y bueno, termina también cometiendo un fallo que termina fuera de la pista y quedó 14 Leclerc. Y bueno, Berman tuvo un toque con su compañero Ocon, que para mí si no tenía ese toque, capaz alguno de los dos Haas puntuaba y Russell no. Pero bueno, se tocaron los Haas. Y Hadjar, un fin de semana para todos los rookies en general bastante difícil. Todavía no se les da bien la lluvia a los rookies. Ya habíamos tenido lluvia en Australia y algunos ya habían corrido también en el final del campeonato pasado en Brasil, que también llovió, y no se les está dando bien, Bueno, no dije lo de Hülkenberg, muy importante también. Hülkenberg queda tercero, su primer podio con el Sauber, y largó 19. Bueno, el último. se remontó bastante. La verdad, una carrera soñada para él después de tanto tiempo esperando. Hülkenberg debutó en Fórmula 1 en 2010 con Williams. Y creo que solamente de 2010 para acá, solo en 2 temporadas creo que no estuvo él. Pero bueno, ya fíjense las carreras que llevaba, ¿no? 239 con esta. Una barbaridad de carreras. Finalmente el podio y con una remontada increíble. Pero bueno, pasamos a los datos. Los otros datos que tenemos. Sí. Es la primera victoria de McLaren desde 2008 en Silverstone. La última había sido con Hamilton, justamente. La primera de tantas victorias que tuvo Hamilton ahí fue aquella vez con McLaren. Ya son 13 pilotos británicos que ganaron alguna vez en el Gran Premio de Gran Bretaña. Sin contar a Hamilton, no ganaba uno desde el 2000 con David Coulthard, que también corría para McLaren. Bueno, acá está el récord, ¿no? Que decía acá de Hülkenberg, de 239 carreras disputadas para hacer su primer podio. El último piloto que había tenido este récord y que lo había roto había sido Sainz, pero con 101 carreras cuando hizo su primer podio. Menos de la mitad. Claro. O sea, literal, ahora es Hülkenberg y Sainz, digamos, los que cortaron esa racha con más carreras. En ese orden. Y el que heredó el récord negativo, por así decir, de más carreras sin un podio, es un piloto que ya no corre más, igual en Fórmula 1, pero bueno, lo mencionamos, ¿no? Adrián Sutil, alemán él, 128 carreras hizo en la Fórmula 1 y no pudo hacer nunca un podio. Corrió entre 2007 y 2014 y hizo su mejor puesto, un cuarto puesto, en el Gran Premio de Monza 2009, con
el Force India. Cuando todavía Force India no tenía un gran coche, que después, un poquito más adelante en el tiempo, tuvo un coche más competitivo. En ese momento no tenía un coche competitivo y Adrián Sutil logró este gran cuarto puesto ahí. Y bueno, como curiosidad, en 2014, su último año, corría en Sauber Sutil, que ahora es el coche que usó Hülkenberg para el podio. Y de los pilotos actuales, Yuki Tsunoda lleva 99 carreras. Ok. Con esta es el que, digamos... Y como cada vez hay más carreras, al Sí, menos sí. cada vez O hay sea, más chance de que si lo Tsunoda rompa. termina la temporada sin podios, ya serían 111. Ah, ok. Ya, Todavía tal no vez, tendría el récord de Sutil, pero bueno, si corre ya si la corre temporada ya que viene, 5 o 6 ponele... años. Claro. No, ¿cuántos son por año? ¿Cuántas Y carreras son por estas año? son 24 este Ok, año. sí, entonces sí. O 3, sea, 4 años si la próxima temporada corre Tsunoda, ponele, son 24 carreras y y no no se hace ningún puede. podio en esas 24, ahí sí ya tendría el récord él en solitario, por encima de Sutil. Pero bueno, hay que ver si Tsunoda está en duda para la temporada que viene, más teniendo en cuenta que ahora que le dieron el segundo puesto este de Red Bull, que igual está maldito, claro, Tsunoda lleva 5 carreras seguidas sin puntuar ya, algo que no pasaba en Red Bull desde el 2008. Así que imagínate que es un momento duro el que vive el piloto japonés, que para mí es un buen piloto, pero es que ese segundo puesto en ese segundo coche de Red Bull no le encuentran la vuelta con nadie. Al final se lo criticó mucho Checo Pérez la temporada pasada, el piloto mexicano, y al final no estaba tan loco, no era tanto su culpa. Así que No cuestión con el segundo puesto. Así que bueno, no sé qué va a pasar con Yuki Tsunoda, pero bueno, Red Bull está en problemas. Aparte, hay muchos rumores de que Max Verstappen se puede llegar a ir. Él tiene la oportunidad de seguir un año más, si quiere, pero hay muchos rumores que Mercedes se lo quiere llevar, porque Mercedes, los dos pilotos, tanto Russell como Antonelli, terminan contrato. Muy probablemente, si no se da lo de Verstappen, igual sigan ellos dos. Eh, Pero bueno, podría llegar, porque Toto Wolff lo quiere a Verstappen, así que podría llegar a darse que Verstappen corra en Mercedes, teniendo en cuenta que Red Bull se está desarmando. Muchas piezas importantes de los años de éxito ya se están yendo. Así que capaz Verstappen se va. Bueno, más datos. Un alemán como Hülkenberg no subía al podio en la Fórmula 1 desde Vettel en el Gran Premio de Baku 2021, de que Vettel corriendo para Aston Martin en aquel momento. Bueno, y ese fue el último podio de Vettel justamente, porque si no estaríamos mencionando otro circuito, porque él fue el último alemán antes de Hülkenberg. Primera vez en la temporada que Aston Martin mete los dos coches en zona de puntos, con Stroll y Alonso. Bueno, Viene bien dentro de todo Alonso en lo que va de la Alonso temporada. tuvo No un, en su mejor momento, tuvo un pésimo pero inicio, más por la culpa del coche que por la culpa de Alonso. Pero tuvo un pésimo inicio porque Stroll ahí medio de casualidad había sumado algún que otro punto y Alonso venía cerquita pero no puntuaba. Y ahora las últimas creo que 4 carreras puntuó en todas también Alonso, así que viene remontando. Aparte siempre, ahora que el coche es un poquito mejor, casi siempre se mete en la Q3, o sea, sigue vigente Alonso, pese a los 43 años creo que tiene. Así que bien el nano. Gasly, bueno, lo de Gasly, su mejor puesto de la temporada, sexto, el mejor de Alpine. Ahí adelantando la última vuelta justamente a Stroll. Y bueno, lo de los rookies, bueno, con la Pinto que no pudo ni largar, problemas en la caja. Le quisieron echar la culpa a algunos medios, aparentemente esto sería falso, no sería su culpa, es el tema de que el coche de Alpine es ya un está. desastre. Después tenemos a Lawson que abandonó en la primera vuelta, el piloto de Racing Bulls. Un toque con Ocon de carrera, pero bueno, duro, terminó despistado y con el coche roto, así que abandonó. Bortoleto en la vuelta 4 perdió el coche después de un virtual safety car. Chocó toda la parte de atrás, quiso volver, pero era imposible. Abandono. Isaac Hadjar, un momento de estos que había mucha agua en la pista, visibilidad baja, complicado para los pilotos. Se termina llevando por delante a Kimi Antonelli. Abandono, también chocó contra la pared Hadjar, se rompió todo. Abandono.
Antonelli quiso seguir pese al golpe que le dio Hadjar. Llegó a parar en boxes y volver a la pista, pero le pidieron que abandone. Ya era inútil seguir con el coche como estaba en ese momento. Y el único rookie que logró terminar la carrera, Berman, el piloto de Haas, terminó 11, a un puesto de los puntos. Pero bueno, tampoco tuvo un buen fin de semana Berman. Creo que tuvo una penalización que lo hizo largar desde atrás. Y en la carrera, complicado también. Logró llevarlo hasta el puesto 11, meritorio, pero los rookies complicados este fin de semana. Si no le fue fácil Silverstone. Claramente. Bueno, lo de Tsunoda, 5 carreras seguidas sin puntuar. No le pasaba a ningún piloto de Red Bull desde 2008. Hamilton perdió la racha de podios consecutivos que tenía, pero mantiene una racha, que es que la última vez que perdió con un compañero de equipo en Silverstone fue en 2013, donde además él sufrió un pinchazo que lo perjudicó en la carrera, pese a que la terminó. Así que bueno, al menos le queda esa racha. Perdió la más importante, pero bueno, qué sé yo. Leclerc, por segundo año consecutivo, queda puesto 14 en Silverstone. Es la única carrera en el que Leclerc corrió más de una vez, que terminó 2 veces fuera de los puntos. Así que bueno, mal ahí Leclerc. Y bueno, esto es una curiosidad, que de España para acá, Hülkenberg lleva 31 puntos acumulados y, por ejemplo, Max Verstappen 29. Así que bueno, hazañas de Nico Hülkenberg con el Kick Sauber. Y bueno, vamos a la tabla de posiciones, cómo quedó después de esta carrera. Piastri lidera, 234 puntos. Norris se le acercó, 226. Ya están ahí, menos de 10 puntos. Verstappen 165, Russell 147, Leclerc 119, Hamilton 103. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿cómo quedó Hülkenberg con el podio? Está noveno en la tabla con 37 puntos. Y bueno, después tenemos en los constructores, McLaren 460 puntos, Ferrari 222, que le sacó un poquito más de diferencia a Mercedes, porque bueno, Hamilton sumó 12 y Mercedes solo sumó con Russell 1. Mercedes quedó con 210, Red Bull 172, Williams 59 y Sauber ya se metió ahí con 41, relativamente cerca de Williams. Después Racing Bull y Aston Martin tienen 36 puntos cada uno. Haas, que no puntuó, 29. Y Alpine, que sumó estos puntos con Gasly del sexto puesto, quedó con 19 a 10 de Haas. No está mal, teniendo en cuenta que quedan 12 carreras. Y Haas tampoco es que puntúa todas las carreras. Y si puntúa, casi siempre mete un octavo, un noveno, un décimo. No es que te puntúa mucho. Igual otra carrera loca de esta. Y en vez de Hülkenberg está Ocon. Y felicitaciones Haas. Pero por ahora no está tan lejos para lo malo que viene siendo lo de Alpine. Está ahí todavía. El puesto este de Gasly sexto fue un alivio, por así decir, para Alpine. Así que bueno. La próxima fecha es Bélgica. El 27 de julio es el domingo 27 de julio la carrera. Así que bueno, ahora hay este fin de semana y el próximo descanso. Así que bueno, veremos cómo se dan las cosas. Colapinto, lo más probable es que corra la carrera, así que no se dejen guiar mucho por las cosas que leen en las redes sociales, que algunos medios por ahí no entienden mucho, o entienden y son malintencionados, sí, no lo sé. La malintención para dejarla, para el titular. Claro, así que van a leer, porque yo ya leí, y van a leer muchas cosas negativas, pero lo más probable es que Colapinto corra esta carrera y capaz que varias más. Ojalá se le empiecen a dar los resultados para que no haya tanta discusión, por así decir, sobre él. Pero bueno, y si no, a disfrutar. Pero yo creo que... La de Bélgica ya lo confirmaron, hicieron posteo en Twitter, creo, sí. Alpine, así que... Pero la próxima va a estar, así que... Y no es fácil manejar este Alpine, así que no es que van a sacar a Colapinto, van a poner a no sé quién y Alpine va a andar bárbaro. No creo que pase tampoco. Así que ojalá lo mantengan a Franco. Ojalá. Y ahí terminamos. Con eso cortamos la columna de Fórmula 1 del día de hoy. Y vamos a escuchar entonces Guilty Conscience de Nick Up y después volvemos con el último bloque acá de La Cantera.